Buenos días, Miss. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Pues aquí, con enfermos. Pero bueno, ok, a ver. Ay. Díaz, Jonathan. Domingo. Presente. Flores. Presente. González. Gordián. Presente. Luna Trinidad. Presente. Inés es Brenda. Presente. Montes Belén. Presente. Munguía Aime. Ortiz Presente. Carmen. ¿No? Presente. Reyes Evelyn. ¿Alguien sabe algo de Evelyn? Rojas Jocelyn. Presente. Zampayo. Soledad Jazmín. Presente. Y Jessica Seno. Presente. Ok. Bien. Bien, pues vamos a empezar con el capítulo 6 de Los genios son realmente inteligentes. ¿Quiénes son? Jonathan, Diana Laura, Cintia, Flores Cortés, Marisela Gordián y Yasmín Venegas. No están todos por lo que veo. ¿Quién falta? Jonathan. Nada más Jonathan falta de su grupo, ¿verdad? Ok. Si son un poquito observadores, el examen ya está previsto en la plataforma para el día 11 de agosto. Entonces necesito que se pongan a estudiar los últimos capítulos de lo que hemos visto, por favor. ¿Sí? Estoy haciendo tiempo para ver si se conecta. ¿Quién acaba de entrar? Yo, Miss Evelyn. Ok, ya te estaba yo poniendo falta. ¿Alguien más? Sí, es que me equivoqué. ¿Te equivocas? Sí, a mí me va pasando, me equivoco de diferentes semanas o de clase. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que haya entrado? Ariadne. Siguiente. Ok. Ya nada más me falta Jonathan. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Los genios son realmente inteligentes. Vamos a ver qué nos dice este cuestionamiento. Vamos. Empezamos. Bueno, pues aquí nos habla acerca de una investigación en la que mostraba que la inteligencia puede ocasionar una menor satisfacción en la vida. Un estudio en 1926, el psicólogo Lewis Terman trató de demostrar que el coeficiente intelectual es capaz de predecir el éxito en la vida. Encontró que más de 1.500 niños dotados con un SI mayor a 140 se asociaba con poco éxito escolar, adaptación social y un alto nivel de mortalidad. Ok. Pobre adaptación social. Ok, ¿qué más? Pobre adaptación social y un alto índice de mortalidad. Okay, bueno, que termine y ahorita les explico. Un sí elevado se relaciona con altos niveles de divorcio, alcoholismo y suicidio. Las personas con un alto nivel de inteligencia ven el mundo más realista, se preocupan más por su presente y futuro. Alexander M. Penney realizó un estudio demostrando que estudiantes brillantes se preocupan más por situaciones superficiales. Ok, el coeficiente intelectual. ¿El coeficiente intelectual qué mide? ¿O qué es? Alguien que me diga. Mide la inteligencia. Es mide la inteligencia. Ok. ¿Y qué es la inteligencia?
¿Se puede decir que la manera en cómo nosotros resolvemos los problemas o algo Ok, así? ok, exactamente, es la capacidad de resolver problemas. Y dice que aquí las personas con un alto nivel de inteligencia ven el mundo más realista y se preocupan más por su presente que por su futuro. Eso, de alguna manera, piensan en el hoy. Exceso de pasado, ansiedad. Exceso de futuro, exceso de pasado, depresión, exceso de futuro, ansiedad. Esas personas son realistas y viven en el hoy. En la diapositiva 1 nos dice que tienen poco éxito escolar, los que tienen un mayor coeficiente intelectual a 140, que tienen problemas de adaptación social y que hay un alto nivel de mortalidad. Recuerden que esto lo hizo en 1926. Esto ha ido modificándose. Sin embargo, una parte que sí sigue siendo real es la adaptación social. Generalmente las personas con un alto coeficiente intelectual tienen problemas para adaptarse y para socializar al mundo. Les cuesta mucho trabajo hacer relaciones simples, o sea, si están en una reunión como que piensan que, ay, o sea, qué aburrido, o sea, no hablan de nada importante. O si están en el salón de clases, captan rápidamente lo que la maestra les está explicando y no entienden cómo es posible que otros niños no puedan entender o no alcancen esas calificaciones. Hoy en día sabemos que los que tienen un alto coeficiente intelectual son personas de 10, son personas de 10 porque pues fácilmente pueden razonarlo, entenderlo y muchas veces ellos ni siquiera tienen que estudiar para hacer un examen o para captar las cosas, ¿no? Y hay quienes tienen que estarle machetea y machetea y machetea por lo mismo, ¿no? Dice que tiene altos niveles de divorcio, alcoholismo y suicidio. Esto es muy real porque se sienten desadaptados, sienten que no encajan con la vida, con lo que, pues con los demás, se sienten completamente diferentes al resto de sus compañeros. Seguimos, Jonathan. Buenos días, profa. Buenos días. Bueno, es que no sé cómo se pronuncia su apellido, Bobby Fischer. Bobby Fischer. 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 Así como está escrito. Fischer. Fischer. Ajá, exacto. Ay, no. Hoy los llevas Bueno, con tu inglés. él, fue un genio, pues, pero sin inteligencia ejecutiva, considerado uno de los más grandes jugadores de ajedrez. Él falleció a los 64 años de edad en Islandia. Él podría hacer lo que él quisiera. Bueno, no, a eso se refería, pues, por no ser un ejemplo, un científico, o bueno, él era muy inteligente. Tenía bueno, él alcanzó 181 puntos de CI. En todo, bueno, él era como que, bueno, él lo consideraban como una persona como extraño, por así decirlo. Ok, diferente. Ajá, diferente. O sea, era muy inteligente, pero había cosas que pues le costaban trabajo hacer a él. Okay. Pero para lo que él era, bueno, él era un máster, era en lo del ajedrez. Okay. Él a los 13 años ganó un campeonato y a los 15 prácticamente ya era un profesional. Pues él no solo sabía ganar a sus oponentes, sino sabía cómo humillarlos. Y él era pues muy antisocial. Esa es la característica. Ok, este señor que está aquí en la foto es él, ¿sí? ¿Cierto? Ok, obsérvenlo. ¿Qué ven de diferente en él? Es muy probable, no sabemos cuándo nació, en qué año nació. O sea, se murió en el 2008, ha de haber nacido como por los 40.
más o menos, ¿ok? En esa época todavía la parte del autismo no estaba todavía muy avanzado como es ahora. Recuerden que una de las características de los autistas es que son muy inteligentes para algunas cosas, pero incapaces a lo mejor para amarrarse las agujetas, es decir, para su inteligencia ejecutiva. Ese señor, si lo observan bien en su pantalla, no está mirando directamente a la cámara. O sea, él está, pareciera que tiene una mirada como perdida. Eso es un signo, ¿no, Miss? Que, o sea, que no te Ese es un dirigen bien la signo, mirada. O sea, como que anda exactamente, o es sea, un como que no signo de enfocan, por autismo. decirlo. Exactamente, o sea, ven, o sea que ven, pero no ven. No te miran a los ojos. Una persona con autismo del tipo que sea, muy difícilmente te va a dirigir la mirada a los ojos. Ok, este señor pareciera que es autista, que sabe perfectamente. ¿Alguien ha visto la película de cuando los hermanos se encuentran? O la de Chocolate. O la de mi nombre es Khan. Mi nombre es Khan. ¿Alguien les ha visto esas películas? Chicos. No, Miss. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien? O sea, levanten la mano para ver si están ahí. Yasmín y Diana Laura están ahí. Ok, les recomiendo, mi nombre es que las vean, pueden bajar su mano. Les recomiendo que las vean porque les va a dar un panorama de lo que es, porque al final, hoy en día, a mayor población, pues mayor problemas de este tipo se va uno a enfrentar. Y es muy común encontrarse en el aula algunos niños superdotados que también están considerados como niños especiales porque su capacidad de su CI es muy alto. Sin embargo, es importante ver que nos estamos encontrando hoy en día en las aulas con muchos niños con autismo. Algunos pueden socializar un poco más, pero la característica es que no te miran a los ojos y son personas muy, muy, muy solitarias. Al sentirse solitarias, eso hace que también se sientan tan aislados y tan desubicados o tan separados de la realidad, que muchas veces por eso buscan el suicidio. Ok, seguimos. Jonathan. Bueno, igual como le había comentado, pues muchas personas lo consideraban como excéntrico, neurótico, hasta incluso esquizofrénico. Prácticamente lo tachaban de loco. Y no lo podían, pues, creer que una persona tan inteligente, pues, como él, no pudiera como controlar, bueno, no se podía controlar y era muy impulsivo. Él tardaba horas comprando una sola cosa. Él ponía de ejemplo una leche, que tardaba muchísimo tiempo nada más en escoger uno. Ok. Ok, y vamos a lo mismo, seguro, este es probable, o sea, apuesto a lo que sea, que estoy casi segura que él tenía una especie de autismo, porque los autistas, cuando no se cumplen con sus caprichos o con lo que ellos quieren,
tienden a ser muchísimo más berrinche que un niño habitual. Que esto, pues, esta situación del autismo se puede detectar en un niño al año 8 meses. Al año y medio se empieza a detectar cuál es la situación con estos pequeños. Cintia. Bueno, también la respuesta de ello de por qué no podía escoger una leche era porque tenía una gran inteligencia lógica y que era nula inteligencia práctica o ejecutiva. Y de ahí pues nos ponía lo que era una reflexión de que se preguntaba el por qué no servía tener un hijo dotado con grandes cualidades académicas e intelectuales cuando pues toma malas decisiones con respecto al consumo del alcohol y que también estaban ausentes en sus clases, enviaban fotografías pues personal o con poca ropa e incluso también porque era o es aburrido. Y esto se deriva a que la autodisciplina o el autocontrol, también la vocalización, empatía, la atención, la priorización, el control de impulsos, la planeación, la persistencia, era lo que son habilidades de la ejecutiva esenciales para que así pues él Sí, para pudiera enfrentar al enfrentarse mundo, ¿no? A con enfrentar el mundo eficiencia tal cual es. los nuevos retos y que fuera de gran velocidad. Ok, hoy en día en esta era, dice que en esta era digital de velocidad inmediatez. Okay, imagínense comparado con lo que es ahora, que todo es rápido, todo es, tenemos que andar siempre apurados, porque no sé por qué siempre tenemos prisa. Y estar, o sea, vete a comprar la leche y que se pare ahí para decidir cuál, okay, habla de que tiene una carencia en las funciones ejecutivas. Ok, no es que esté esquizofrénico, no es que tenga otro problema. Hoy en día ya se ha estudiado más la psique del ser humano. Ya hay estudios que pueden demostrar más fácilmente dónde está el problema en el cerebro y entonces podemos más fácilmente detectar y podemos tomar cartas en el asunto. Antes los niños con síndrome de Down los segregaban completamente, no se les estimulaba como hoy en día, que hay niños con síndrome de Down que tienen un alto nivel de coeficiente intelectual si se les estimula y se les desarrolla de acuerdo a lo... Okay. Esto no tiene mucho tiempo que ha cambiado, e incluso hay un español que llegó a estudiar la carrera de pedagogía con síndrome de Down, y hay diferentes tipos también de síndrome de Down y hay diferentes tipos de autismo. Es claramente tenía un problema de autismo. Todos los que tienen esos problemas, que son especiales, sus funciones ejecutivas son mucho más lentas que las de los otros o de plano a veces no las tienen. Seguimos. William James Sidis, el ser humano más inteligente del mundo, él es considerado hasta ahora el hombre más inteligente que ha existido en el mundo. Nació en 1898 y desde pues muy pequeño demostró su genialidad. También atrás de su genialidad pues se esconde lo que es la mediocridad, la oscuridad y la tristeza. A los 6 meses pues de haber nacido empezó a hablar. Al año y medio él leía lo que eran los periódicos. A los 4 años pues ya hablaba lo que era el latín. Usaba también lo que era pues la máquina de escribir y en ella escribía ensayos en inglés y francés. A sus 5 años hablaba lo que eran 7 idiomas, ajá, y leía también obras originales de Platón. Su inteligencia estimaba entre 250 puntos y 300 puntos.
También a partir de 140 puntos y Albert Einstein tenía 200 de... Sí, sus padres mostraron obsesión no solo para convertir a su hijo en un niño inteligente, sino que también en un niño genio. Y también le dieron lo que fue fama y admiración para lo que no estaba preparado. Ok. Los papás creen que muchas veces el estimular a los hijos demasiado antes de tiempo, o sea, el que aprenda a leer antes que los demás, a lo mejor si el periodo de aprender a leer es a los 6 años, si ya lee a los 4, a los 5 años, o sea, los padres se sienten orgullosos y en realidad lo que les están haciendo es irlos desadaptando de los demás, de sus iguales. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Si encontramos en el aula algún niño superdotado, considerados también hoy especiales, necesitamos poner especial atención. Acuérdense que hoy en día la inclusión hace que todos estén en la misma aula, tengan la discapacidad que tengan. Para el profesor o para el maestro se convierte en un problema muchas veces porque tiene que hacer doble planeación, trabajar adicional con estos niños. En algunos casos se les pide que tengan, por ejemplo, los de síndrome de Down, que tengan una sombra para que esté constantemente ayudándolos en esta parte. Entonces, cuando detecten eso, luego cartas en el asunto para ver cómo se va a trabajar con ese niño. Y seguimos. Buenos días, profa. Terminó la preparatoria Hola. a los... A los 9 años. Ajá, es que dice jueves. Y aplicó para la Universidad de Harvard. Pasó los exámenes de admisión, pero fue rechazado por considerarlo inmaduro emocionalmente para estudiar la universidad. Sin embargo, fue admitido a los 11 años, convirtiéndose en el alumno más joven de esta universidad. Muchos de sus compañeros lo consideraron una persona excéntrica. Ok. Pareciera que todos los que son con una capacidad cognitiva con un coeficiente intelectual muy elevado, a todos se les considera como medios excéntricos, raritos, antisociales. Entonces, imagínense lo que debe de sentir una persona, pues no me junto con él porque habla muchas cosas que ni entiendo, no estamos a la par de lo que vamos a decir, ¿sale? Ok, seguimos. Se graduó a los 16 años con el reconocimiento académico cum laude. Cursó 7 carreras profesionales y aprendió cerca de 40 idiomas extranjeras. Sus padres tenían muchas esperanzas en él, o sea, se creaban muchas expectativas, sin embargo, pues él no las pudo cumplir. Pues perdió su rumbo y por seguir a Marx, se ganó una asistencia fue fiel de un año. seguidor de Marx. Uh-huh. Okay, fue fiel seguidor de Marx. ¿Sí saben quién fue Marx? Ok, seguimos. Y bueno, él estuvo en la cárcel 1 año y medio. Sus padres lo perdonaron. Por ser seguidor de Marx. Uh-huh. Estuvo en la cárcel 1 año y medio por participar en disturbios socialistas. Sus padres los perdonaron, perdió el rumbo, no estaba establemente en un trabajo, no fue capaz de vivir pequeñas frustraciones ni críticas hacia su trabajo, en vez de enfrentarlos los evadía. Nunca llegó a ser un hombre que supuestamente debería de ser porque pues nunca pudo, no pudo madurar. En julio de 1944 se le encontró inconsciente en su departamento de Boston, víctima de un derrame cerebral y murió a la edad de 46 años. También decía que el mundo lo recordaba como uno de los grandes excepciones por su gran inteligencia racional y lógica, pero con gran ausencia de inteligencia emocional y práctica.
Dije que en otras palabras, sin inteligencia ejecutiva. Okay. ¿Cómo se sentirían ustedes de vivir en un mundo en el que se sienten completamente desadaptados? Porque eso era lo que sentía este joven, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que los genios existen. Incluso apenas salió uno de un chico que a los 9 años entró, creo que a Harvard, apenitas. Entonces, pues sí hay que ver qué es. Quiero hacerles unas observaciones con respecto a sus preguntas. Estuve queriendo sacar para hacer el examen preguntas de sus preguntas. Sin embargo, sus preguntas son muy mal planteadas. Ustedes son pedagogos y van a tener que aprender a plantear preguntas para que tengan lógica. Les he dicho muchas veces que las preguntas que pido son de opción múltiple y aquí es solamente una respuesta. Si las preguntas son de opción múltiple, es más fácil que puedan obtener su calificación fácilmente. Necesito que se pongan a estudiar porque la calificación que saquen en el examen es la calificación que les voy a poner como tercer periodo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, revisen cómo hacer unas preguntas. Es una materia que van a tomar más adelante, sin embargo, pues necesitan saber qué es lo que tienen que hacer, cómo plantear una pregunta. Esta es la intención de que hagan preguntas, facilitarles el examen para que no se compliquen y que aprendan a hacer preguntas, porque si no, ¿cómo van a calificar más adelante ustedes a sus alumnos? ¿Sí? ¿Sí quedó entendido, chicos? Sí, profe. Okay. Son capítulos muy sencillos de los que les estoy haciendo las preguntas. Ok. Padres Gepetto, hijos Pinocho con déficit de Pepe Grillo. Ok. De una manera muy sencilla, muy simpática, se les está presentando esta forma de ver el comparativo de los padres y a través de un cuento. Parece que los cuentos siempre nos dan enseñanza o nos dejan un mensaje, una moraleja, algo que necesitamos entender. ¿Y qué mejor manera de hacerlo a través de estas lecturas que son muy sencillas? ¿O a alguien se le hizo complicado la lectura? ¿A alguien se le complicó? Ok, pues empezamos. Luna. Luna Lucero. Sí, bueno, comenzamos con Padres Gepetto y hijos Pinocho con déficit de Pepe Grillo. Aquí es donde se inicia la historia de Pinocho. Carlo Lonzarini es un escritor italiano que es mejor conocido por su pseudonimio de Carlo Collodi, que dio a conocer en el año de 1833 el personaje de Pinocho en su libro titulado Las aventuras de Pinocho. Aquí nos hace una comparación del libro de Disney, en el cual en la versión de Disney dice que es una película que omite una gran cantidad de detalles que en el libro de Collodi está. Dice que no ofrece una fantasía ligera, divertida como la versión de Disney, y que en la historia de Collodi, Gepetto es un pobre carpintero y Pinocho está vivo desde el principio de la narración. Ok.
Ok, sí, Nos dice que en la obra original Geppetto es un próspero fabricante de relojes y Pinocho es un muñeco de madera inerte que solamente quiere vida cuando el hada le cumple el anhelo de que Geppetto quería tener un hijo. Esa es en la versión de... ¿Te puedes retirar un poquito el micrófono porque no se te entiende lo que dices? Sí, digo que en la versión de Disney decía que Geppetto es un fabricante de relojes y Pinocho es un muñeco de madera que adquiere vida cuando el hada cumple el anhelo de Geppetto, que era tener un hijo. Ok. ¿Ustedes vieron la película de Inteligencia Artificial? Donde el niño es un robot. ¿Alguien la vio? No, profe. Ok, es una No, película pero- bonita, es una película bonita que también tiene que ver con esta historia de Pinocho. Seguimos. Bueno, una vez que Gepetto termina de hacer la cabeza, Pinocho le enseña la lengua y le hace maldades, por lo que Gepetto le dice, tienes que corregirte si no quieres ir a la cárcel. Cuando Pinocho ya tiene piernas y pies, le da un puntapié en la nariz y escapa. Cuando su padre lo alcanza, Pinocho se tira al piso y comienza a patalear. Lo acusa por maltrato y Gepetto termina siendo encarcelado. Y Pinocho regresa a casa, diciendo que él es el dueño y heredero, negándose a ir a la escuela y haciendo lo que quiere. Ah, condenado Pinocho, ¿verdad? Pinocho es una persona impulsiva, egoísta, violento e incapaz Es de un controlar. muñeco. Bueno, es un muñeco. Incapaz de controlar sus impulsos. No tiene moral ni conciencia de sus acciones. Y Grillo se convierte en la voz de su conciencia y le dice las cosas que está haciendo mal. Ok. Entonces Pinocho no es lo que nos pintó Walt Disney. El grillo reprende a Pinocho por todas las travesuras, le advierte sobre los peligros de la flojera. Si no va a la escuela, será un completo asno. Pinocho no lo escucha y se dedica a salir y a divertirse. ¿A dónde hemos escuchado eso? Al salir de prisión, Geppetto se reúne con Pinocho y vende su abrigo para comprarle un abecedario. Pero Pinocho lo termina vendiendo para poder entrar a un teatro de marionetas. Geppetto comete el error de darle todo sin exigirle nada a cambio. Unos ladrones intentan robarle a Pinocho y al fracasar lo ahorcan y es rescatado por el hada que lo lleva a su casa. Todos muestran preocupación por su salud menos Grillo, quien dice que solo finge. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena esto? ¿Qué les parece esto? ¿Manipulación? Manipulación y lo que se está viviendo hoy en día. Por eso es que se está tomando la historia original de Pinocho para ejemplificar esto, porque acuérdense que siempre va a haber quien disfrace la realidad, y la realidad generalmente la intentan disfrazar los papás y no verlos como realmente son, ¿no? Y me parece que esto de la vida de Disney, del cuento real, de lo que nos quiere decir, nos desenfoca de la realidad. ¿Cuántos papás hay que son como el Geppetto de adeveras, ¿no? Como el Geppetto del cuento original? Muchos. Y hoy en día cada vez más hay papás Geppetto. A mí me pareció que esto estaba perfectamente manejado de tal forma que a través de un cuento podamos entender otras muchas cosas. Okay. ¿Alguien está de acuerdo con esto o estoy fumando de la buena? Levanten su manita si están de acuerdo.
que es lo que nos estamos enfrentando, a Pinochos como impulsivos, egoístas, violentos, incapaz de controlarse, que no tiene moral, no tiene conciencia de sus acciones, y que a pesar de estar tratando al grillo, que todos tenemos nuestro grillo bueno y nuestro grillo malo, nuestro angelito y nuestro demonio, que siempre nos están diciendo, y eso se llama conciencia, ¿sale? Okay. ¿Cuántas veces hemos tenido ganas de hacer algo que no es lo correcto? Pero la conciencia es más fuerte que uno y no lo hacen, ¿ok? Pueden bajar su manita, ¿ok? Seguimos. Bueno, es lamentablemente la mayor parte de las personas, al igual que Pinocho, siguen el camino fácil. Ignoran que existe otro menos fácil, pero más ejemplar. A pesar de todos los consejos que le dieron a Pinocho, decide abandonar sus estudios e irse al país de los juguetes. Este es una especie de paraíso infantil. Esto lo hace junto con su mejor amigo. Sin embargo, como lo había predigido Grillo, a los 5 meses, Pinocho y su amigo se transforman en burros. Estos son vendidos al dueño de un circo que les enseñaría a hacer piruetas. Sin embargo, Pinocho se quedó cojo y fue vendido a un comerciante de pieles que lo intentó ahorcar, pero en ese momento se convirtió nuevamente en un muñeco. Es lanzado al mar y en este caso habla sobre que es tragado por un enorme tiburón, en donde en el vientre encuentra a Gepetto, su padre. Padre e hijo logran escapar del tiburón y el hada lo transforma a Pinocho en un niño de carne y hueso. Ok, o sea, sin querer estamos viendo un cuento. Estamos viendo un cuento y estamos aprendiendo de los papás actuales, de lo que es la conciencia del ser humano, de nuestro Pepe Grillo nuestro malo, nuestro Pepe Grillo bueno, que siempre están ahí, siempre están en pugna, siempre están luchando para ver quién es el que tiene la razón, ¿no? O qué sí debo y qué no debo. Y generalmente, pues la juventud, la adolescencia, nos hacen tomar el camino fácil. Primero porque es más divertido, no es tan de que me tengo que esmerar tanto, ¿no? Como las historias que vimos anteriormente de estas dos personas que eran sumamente inteligentes, sin embargo, tampoco pudieron ser personas exitosas por esa excesiva capacidad racional y lógica. Seguimos. En la historia de Coyodi, Gepetto está ausente en la educación de Pinocho. El carpintero solamente aparece al inicio y al final de la narración. Cuando la vida de Pinocho no podía ser más insoportable, reflexionó después de que fue tragado por el enorme tiburón y fue cuando se dio cuenta que todo lo que él hacía traía consecuencias. Sin embargo, en la película de Disney, Grillo aparece como Pepe Grillo, pero en este caso el muñeco no lo golpea. En la otra versión, que es de Disney, lo presenta como un personaje simple e inocente que no conoce la maldad y cuya curiosidad es la causa de todos los problemas. En cambio, Coyodi representa a Pinocho como un ser lleno de impulsos agresivos y rebeldes que solo son controlados al final de la historia, pues es a causa de todo lo que le pasó después de haber sido tragado por el enorme tiburón. En la obra de Coyodi, Pinocho empieza como su vida como un niño rebelde, desconsiderado y egocéntrico, que desobedece a los adultos y no respeta las reglas. Sin embargo, la versión de Disney lo presenta como un personaje con mucha inocencia y que es mal influenciado. Y pues se le da todo a base de todos los problemas que se le van juntando por no haber tenido una gran experiencia. Okay. Sin embargo, las dos versiones dejan enseñanza. Yo creo que Disney lo que intentó hacer es hacer entender a los niños, a los jovencitos, de una manera más simple y sin tanto dramatismo como
como Collodi lo tenía, ¿no? Entonces, pues veamos la versión que veamos, tiene enseñanza para que nosotros podemos utilizar para con los papás y para con los mismos niños. Ok, Jonathan. Bueno. Bueno, esta fue una creación del maestro carpintero Gepetto, ¿o cómo se dice? Sí, ¿no? Ajá, Gepetto. En este caso fue crear un muñeco de madera, pero lo hizo con tanto amor que cobró vida y él sabía que había hecho lo había hecho de una buena madera. Y pues, bueno, por lo que yo entendí en todo esto, es que después de que hizo su creación y todo, él no estuvo como que al pendiente de Pinocho. O sea, él se iba y lo dejaba y pues si tenía alguna curiosidad de él, pues no había quien le resolviera ese tipo de dudas. Ajá. En este caso, pues, no sé, él no sabía qué era bueno y qué era malo. Y si llegaba, no sé, a responder mal o algo así, pues él creía que todo, pues, estaba bien. ¿Por qué? Porque jamás hubo una autoridad así como tal quien le dijera algo. Y pues es como pasa en la actualidad o igual, pues. ¿A poco? Se me hace que fumaste de la buena, porque eso no se Ahora, ve en la realidad. Tristemente, ¿verdad? Tristemente es lo que está pasando. Sí, eso sí. Ok. Bueno, en este caso también hacía como que la representación que Gepetto es es los padres y ya pues es el amor incondicional que ellos pues te dan, que ellos no les importa, no sé, quedarse sin dinero o ese tipo de cosas con que tú estés bien y pues lo tengas todo. Porque hay padres que dicen, no, pues es que yo no tuve esto por a falta de dinero o este tipo de cosas o el amor no lo tuve y pues es todo lo que yo te quiero dar. Y así, en este caso pues Pinocho pues somos nosotros, ¿no? Los hijos y así, Así que es. pues a veces no sé, somos como que muy egoístas en el aspecto de que pues no vemos cuánto les puede llegar a costar a los padres ganarse, no sé, aunque sea una moneda o ese tipo de cosas. O sea, nosotros nada más pedimos sin ver qué sacrificio es lo que deben de hacer ellos, o no sé, un ejemplo que ya cuenten con ese dinero. Y tú le pides, no, pues a tu papá o tu mamá, no, pues denme 100 pesos, y esos 100 pesos ya los iban a ocupar en otra cosa, pero a fin de cuentas te lo dan con tal de que pues tú estés bien Ok. y de que no te haga falta nada. Grave error de los padres. Okay. Uh-huh. Y bien es cierto que los padres debemos de ser incondicionales, ok, porque eso me queda clarísimo. Eso no quiere decir que no voy a poner reglas, que no voy a poner hábitos, que no voy a poner límites, que no van a tener tareas que hacer. O sea, es algo que va en conjunto. Sí tenemos que ser incondicionales, pero poniendo las cosas sobre la mesa. ¿Qué es tu responsabilidad y qué es mío? Su compañero tiene mucha razón al decir que no siempre los papás vemos, o sea, no importa que nos sacrifiquemos, ¿no? O sea, la vida no es sacrificio, la vida es un ganar, ganar. Yo te doy y ¿qué me das a cambio? Tenemos que negociar siempre, ¿qué me vas a dar a cambio? De ahí que si esto no lo hacemos desde los primeros años de vida, en la adolescencia tenemos monstrillos, o sea, monstrillos a los que no les estamos enseñando nada. En la adolescencia ya no van a poder aprender nada, ya lo que tenían que hacer, ya lo hicieron. Y desafortunadamente, no tan bien. ¿Sale? Ok, me parece que con este cuento estamos realmente representando la realidad que estamos viviendo. Y de una manera, pues, no tan álgida, no tan pesada, sino que a través de algo que nos puede enseñar. A lo mejor esto para ustedes les hace ver cuál es el cuento original y leerlo para poder sacar sopesar estas dos versiones y de estas dos versiones utilizarlas en algún momento para con los padres, ¿no? Que al final no van a trabajar nada más con los alumnos,
van a trabajar con los padres también. Hoy en día los chicos de prepa parecen de secundaria en algunas actitudes, pero quieren ser grandes, quieren que los traten como grandes. Y yo siempre les digo, o sea, ¿a ti te gusta que te traten como te tratan? No, porque me tratan como niño, como niña. ¿Y qué quieres hacer para ti? No, pues que me traten, ok. ¿Y cómo te comportas? No, pues sí, de repente me enojo, les grito, no hago, no obedezco. ¿Quieres que te traten de la edad que tienes? Compórtate de la edad que tienes, ¿no? Pues cuando les cae el 20 a los chicos, entonces empiezan a generar cambios, pues para el beneficio de ellos, ¿no? Porque los papás les digo, traen a los hijos, o sea, apriétenle un tornillo, o dígale, o hágale, o esto, cuando en realidad eso es algo que los papás, si están comprometidos, no nada más es tener el hijo por tenerlo, o porque es lo que sigue después del matrimonio, o es lo que quiero ser mamá o quiero ser papá. ¿Tienes la capacidad para hacerlo? ¿La conciencia para hacerlo? Básicamente es eso, ¿no? Ok, seguimos. Bueno, en este caso los grandes errores que comentó Gepetto, algo así. Ajá. Bueno, fue que desde que creó a Pinocho, vivió siempre alejado de él, pues jamás tuvo, bueno, como les había comentado, pues jamás tuvo esa convivencia como tal con él, y pues él no sabía diferenciar entre malo y bueno. Pinocho creció sin una supervisión, no hubo nadie quien le dijera esto está bien o esto está mal. Bueno, en todo caso, pues es como se vuelven rebeldes y pues ya no les hacen caso. Por eso es como luego usted en muchas lecturas que hemos tenido, nos ha dicho que pues eso se debe llamar la atención desde que uno pues está chiquito, porque pues ya de grandes ya que van a hacer caso, pues si ya prácticamente están formados. Y pues en el último punto que tocaba, que Gepetto tuvo miedo de imponer límites a Pinocho por el simple hecho de pensar que él no dejaría de, bueno, que él lo dejaría de querer o empezar a odiar por Iba a poner perder límites. su amor, ¿no? Sí. Ok. Y nos pone aquí 12 puntos importantes de que, o sea, de la debilidad del padre. ¿Cuántos papás tienen a los hijos y cuántas veces los hemos visto en películas y en series y en cosas donde los papás se dedican a trabajar, a hacer dinero, a viajar, a hacer sus labores sociales, pero no están con los hijos? Y los hijos lo que siempre reclaman es esa atención por parte de los papás. Y si eso lo hacemos desde chiquitos, pues los dejamos crecer como florecitas silvestres. ¿Cómo crecen las florecitas silvestres? Pues a lo tonto, nomás hay como sea, ¿no? O sea, como hierba ahí en el campo que de repente no es tan bonita a la vista. Pues por eso tenemos que tener mucha atención y sobre todo hacer mucho hincapié a los padres. Yo les sugiero que cuando ya estén trabajando, cuando ya tengan sus grupos a cargo, hagan sus juntas iniciales, tengan que ver cuáles son los objetivos que quieren lograr, porque solitos los niños no, es con la ayuda de los padres, con el estímulo, con el apoyo, con que no les hagan la tarea, que se hagan responsables. ¿Cuántas veces hemos visto? Ay, me pidieron para mañana una cartulina y son las 10 de la noche y es ahora dónde, ¿no? O como el meme ese que anda circulando, un video de que, es que me dijeron que tenía que llevar, tengo que ir disfrazado de castor. Y resulta que era pastor, no castor, ¿no? Y va la mamá toda la noche y se pone a coser el traje y todo. Y al otro día el niño empieza a cantar, vamos pastores, vamos. Heridos que se van dando dentro de lo que es la convivencia, la cercanía de la comunicación con los hijos. Ok, seguimos. Bueno, siguiendo con los 12 puntos, él decía que Gepetto le dio a Pinocho mucha libertad, pero sin responsabilidad y sin la oportunidad de experimentar las consecuencias de sus decisiones.
También Gepetto creó a Pinocho, permitiéndole que pues se rieran de él y se burlaran. Lo más importante para Gepetto fue que Pinocho fuera feliz, por lo que evitó cualquier tipo de castigo. Gepetto le dio a Pinocho mucho y muy pronto, pero sin pedirle nada a cambio. También desde el principio Gepetto mostró debilidad para afirmar su autoridad sobre Pinocho. Gepetto consintió demasiado a Pinocho, dándole todo lo que quería a una cosa de su propio bienestar. Protegió a Pinocho No te y escucho. disciplinar. ¿Sí me escucha? Ya. Perdón. Gepetto no se comprometió a guiar y disciplinar la conducta de Pinocho y Gepetto se rehusó a mostrar firmeza ante Pinocho por miedo de perder su amor. ¿Le puede pasar a la otra, por Sí, favor? permíteme. Sí que Pinocho, lo único que quería Gepetto para Pinocho era que fuera feliz. Y eso es algo que muchos papás de hoy en día es lo que dicen. Yo solamente quiero que mi hijo sea feliz. Él, conforme vaya creciendo, se va a ir dando cuenta de otras cosas y se va a dar cuenta de la realidad y asumen los papás que lo van a entender y que el niño va a comprender exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y en la realidad, estos 12 puntos son las cosas que están sucediendo hoy en día con los padres. Seguimos, Cintia. Bueno, los hijos no necesitan a padres Gepettos, sino que sean modelos auténticos, presentes y firmes. El niño pues desarrolla su conciencia y la fortalece pues al observar constantemente a sus padres, bueno, su conducta correcta y moral, así también como debe ser supervisada. También los padres necesitan lo que es valor, estar presentes y ser congruentes y firmes para hacer cumplir las normas morales. De lo contrario, pues tendrán hijos sin conciencia. Exactamente, tendrán hijos sin conciencia, ok. Suave, pero firme. Ok, no te voy a gritar, no te voy a golpear, no te voy a esto, pero sí voy a ser muy firme en la consecuencia que va a haber. O sea, debe haber tal firmeza que ni lloriqueo, ni berrinche, ni cansancio me quite de lo que realmente debo de hacer yo como papá, yo como maestro, yo como educador, tengo que ser muy firme, o sea, suave, pero firme. Cintia. ¿Tiene mi hijo el déficit de Pepe y Grillo? Bueno, nos definía que la conciencia es la facultad del ser humano para elaborar juicios personales de carácter moral, es decir, sobre lo que está bien y lo que está mal. Así también como la conciencia se rige principalmente por la virtud de la prudencia y Aristóteles pues definía que es la capacidad de comprender la diferencia existente entre el bien y el mal. Ok. Capacidad de comprender la diferencia entre el bien y el mal. Eso es algo que muchas personas entendemos y traemos de manera innata. Sabemos o sentimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nadie me tiene que decir está mal matar, porque sé que va a tener una consecuencia y la consecuencia es que puedo ir a la cárcel o me pueden hacer lo mismo, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestro Pepe Grillo que nos dice que sí y que no. Brenda. Bueno, también nos dice que la conciencia es considerada como una capacidad intelectual que se adquiere a partir de las experiencias que tenemos y va madurando a lo largo de los años. Además, conocer y diferenciar entre el bien y el mal no es lo suficiente para actuar de manera correcta, ya que se debe de desarrollar también en los niños y en los jóvenes la voluntad para actuar según se dictamine su conciencia.
Entonces, como tal, la conciencia se debe de relacionar con la virtud de la fortaleza, la cual la fortaleza en la filosofía griega está considerada como el valor y la constancia requerida para preservar en una acción a pesar de las tentaciones y de lo placentero que éstas puedan resultar ser. Ok. Bueno, en la conciencia moral se distinguen 4 modalidades. La primera es la conciencia recta. En esta, las acciones coinciden con las normas morales que se han establecido y no se contradicen entre los actos y lo que deben de hacer. Está la conciencia laxa o relajada, la cual es la conciencia en la que se actúa sin normas o reglas morales, en la que pues a los hijos se les permite y para ellos puede ser válido lo que decidan hacer con sus propias acciones. Después está la conciencia escrupulosa, es la conciencia para la que todo es malo, en la que cualquier acción que realice el niño puede ser considerada negativa. Después está la conciencia cauterizada, es la conciencia sensible, en la que el niño pues recibe de manera excesiva mucha influencia a través de los medios de comunicación o la televisión. Y que normaliza todo lo que sucede. Si pasa en la televisión es porque es real. Pues tenemos que tener mucho cuidado con los programas que dejamos que vean los niños o con los videos con los que se entretienen los niños, porque esto sí genera muchas veces conflicto, porque ellos normalizan todo lo que están viendo. Seguimos, Brenda. Bueno, nos dice que supuestamente una buena conciencia debería de actuar en forma normalmente correcta, pero esto no es de totalmente cierto, porque a pesar de que la conciencia nos indique la diferencia entre lo bueno y lo malo, podemos actuar ilícitamente, es decir, incorrectamente. Entonces, la prudencia nos indica el deber ser, lo que debemos de realizar en realidad. También nos dice que la fortaleza nos da la voluntad para actuar de acuerdo a nuestra conciencia y saber lo que para nosotros está bien o mal. Okay. Y por último, los hijos, a pesar de saber lo que es malo, se doblegan bajo la presión de un grupo social, ya que quieren pertenecer a este, y acaban por actuar en forma contraria a su conciencia recta, que es decir, bajo sus normas y reglas establecidas. Ok. Por ese sentido de pertenencia, hacen cosas que a lo mejor ni siquiera quieren hacer, solo por pertenecer a un grupo de iguales, porque mis papás ya están viejos, porque mis papás son antiguos, porque mis papás no me comprenden, porque mis papás son ojitos pajaritos. Entonces necesitamos realmente enseñar esto pues desde pequeños. No hay más opción, es desde pequeños y ya. Okay, seguimos. Bueno, ya para terminar, hay que tener en cuenta que para ello es fundamental el desarrollo de la conciencia recta, que es la prudencia, y de la voluntad, que es la fortaleza, que les permite pues alejarse de lo que es malo para ellos. Y para que nuestros hijos sean ellos los que dirijan su vida y no como Pinocho, que sean marionetas de sus amigos, de la moda, de la tecnología, del dinero y del placer, con el fin de ser aceptados y gozar de una identidad falsa. Experimentar las consecuencias de los propios actos es una de las mejores formas de desarrollar en el niño una conciencia y una actuación correcta. Por ejemplo, si un muchacho es responsable de un accidente por manejar en estado de ebriedad y sus padres le resuelven el problema, con ello evitarán que experimente las consecuencias de su negligencia. Así el chico aprenderá que manejar en estado inconveniente no tiene nada de malo y lo seguirá haciendo. Ok. En cambio, si este chico paga las consecuencias, como el encarcelamiento, la multa y prohibición de conducir el automóvil durante un tiempo, lo hará reflexionar que no solo legalmente está penando por manejar ebrio, sino que puede costarle la vida a él o bien causar la muerte de terceros.
También la socialización es una forma de desarrollar la conciencia. La interacción en la sociedad es fundamental para que los niños desarrollen la conciencia del otro. Desafortunadamente son cada vez los niños que crecen aislados de sus padres y de los demás, desarrollando así un yoyocentrismo en el que atienden exclusivamente a su yo, como Pinocho. Así es, o sea, tenemos que, o sea, socializar es la parte más importante de todo esto. No podemos vivir sin socializar de manera adecuada y correcta. Ok. ¿Qué opinan de este capítulo? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprenden de este capítulo? A ver, chicos, díganme, ¿qué opinan de este capítulo? ¿Las escucho? Chicas, las escucho. A ver, Jocelyn. Jocelyn y luego Cintia. Jocelyn, te escucho. Que uno como padres debe de enseñarle a sus hijos, bueno, para empezar tiene que ponerle límites, pero también explicarles las consecuencias que conllevan sus actos y lo malo que puede llegar a ocasionar no solo a ellos, sino también a terceras personas. Ok. Cintia, gracias. Pues realmente es interesante ya que las historias son las que también las vemos más allá, en este caso pues reales, con lo que pasamos día a día y que además esto nos va a servir de alguna otra manera porque vamos a ver, bueno, dentro de ya en un aula pues vamos a ver a ese tipo de padres y también ese tipo Una realidad. de alumnos, ¿no? Exacto. Así es. Así es, o sea, y de verdad, o sea, es como que medio complicadillo toda esta situación que parece fácil. Por eso se utilizan mucho los cuentos, las fábulas, este tipo de cosas ayudan mucho a que nos caiga el 20 de lo que estamos haciendo bien o de lo que estamos haciendo mal. Nos falta un capítulo. ¿Qué capítulo es el que nos falta? Nos falta 1 o 2 capítulos. Confesiones de adolescentes. ¿Ya lo vimos? No. Así ya los 10 ya lo vimos. Falta el capítulo 2, las consecuencias de ser padres yepetos. Lo de los genios ya lo vimos, la tercera epidemia ya lo vimos, que es la inteligencia ejecutiva, que también ya lo vimos. Les voy a enviar otras 2 lecturas para que mañana en la tarde me las manden para trabajar nos falta una nada más, para trabajar el día miércoles, que es la secuencia de este libro que estamos viendo. ¿Algún comentario, algo adicional? ¿Vamos bien o me regreso? Vamos bien, Miss. Vamos bien. Bueno, ok. Yo creo que aquí terminamos porque ya se acabó el capítulo y nada más les voy a pasar rápidamente las preguntas. Ok. A mí me gustaría que las preguntas se enfocaran en el contenido real de lo que tenemos que aprender. De lo que son los padres, de cuál es la similitud, de cuál es el mensaje, hacia dónde nos quiere llevar y que sean de opción múltiple. No de verdadero, no de falso, que sean de opción múltiple, porque eso va a ser más fácil para que ustedes puedan en un momento dado
responder su examen. ¿Sale? Ok, chicas, nos vemos el día miércoles, por favor. Pórtense bien. Hasta luego, mis bonito día. Ya, gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego, mis. Bye.